Muy buenas noches, soy Jorge Rodríguez y le agradezco mucho que nos acompañe una vez más en El Mundo a las 7, como cada lunes al ser las 7 de la noche aquí en el canal digital de Voces por Media Calle. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña como invitado el ingeniero Sebastián Urbina Cañas, candidato a segundo vicepresidente de la República por el Partido Acción Ciudadana, a quien le agradecemos mucho la gentileza de aceptar esta invitación. Bienvenido, don Sebastián. Buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a usted. Para quienes no lo conocen, nuestro invitado de hoy es ingeniero industrial de profesión, con estudios de maestría en esa misma disciplina y también en economía. Ambos los realizó fuera del país y se graduó tanto en Canadá como en Estados Unidos en la prestigiosa Universidad de Georgia Tech. Posteriormente ha trabajado como consultor internacional en compañías transnacionales y locales, donde ha implementado software, diseñado herramientas, sobre todo buscando optimizar procesos y muy particularmente en lo referido a logística. Fue posteriormente invitado a ser viceministro de Transportes y Seguridad Vial y tuvo una importante trayectoria en ese campo, en donde dio luchas importantes de las que también podemos conversar, y hace realmente muy pocos días fue escogido por don Wilmer Ramos, candidato a la presidencia del Partido Acción Ciudadana, como su compañero de fórmula, aspirando al puesto de segundo vicepresidente de la República. Uno de los candidatos a ese puesto más joven, en general, de la papeleta. Bueno, muy joven en realidad para todos, no solo para ese puesto, pero una persona muy joven y con una trayectoria impresionante. Don Sebastián, usted tiene, decíamos, una trayectoria muy reconocida, pero pareciera que es una trayectoria más del mundo de la ingeniería, del mundo del sector privado. ¿Por qué meterse en política? ¿Qué lo motiva a eso? Bueno, sí, mi carrera, es decir, ya creo que son 16, 17 años de experiencia laboral, ha sido principalmente en el sector privado, en diferentes áreas, fundamentalmente fuera del país, internacionalmente. Pero siempre he sentido una necesidad de trabajar por el país. Es decir, al final de cuentas, uno quiere vivir en un país que es mejor. Y es muy fácil criticarlo, es muy difícil también apuntarse a tratar de mejorar las cosas. Y considero que cuando se presentan las oportunidades o a uno le piden que colaborar, que hay que poner en pausa lo que uno está haciendo y tratar de colaborar y mejorar el país. Bueno, una pausa importante porque según comentan, usted suele ser muy reservado en esas cosas, pero según comentan, usted deja un puesto de primer nivel en una organización transnacional para sumarse a la política, eh, que ya de por sí es complicada. Usted ya pasó por ahí, ya fue viceministro y sabe lo difícil que es. Aparte de esta motivación, ¿por qué se decide usted digamos, en este momento, a aceptar la invitación de don Huelma? Sí, es cierto, en este momento estoy de vicepresidente en inteligencia artificial para una compañía transnacional cotizada en bolsa con 100.000 personas. ¿Por qué en este momento? Porque las oportunidades se presentan cuando se presentan. No siempre se planifica cuando se van a presentar las oportunidades y hay que tomarlas y valorarlas en ese momento y tomar la decisión correspondiente. Y en este momento, don Welmer me contactó y me buscó para que lo acompañara. Y la oportunidad se presentó para colaborar y la tomé. Ahora, don Sebastián, una cosa interesante. Decía en alguna de su hoja de vida que leí que usted empezó estudiando Derecho en Costa Rica Sí. y luego encontró la vocación en unas tiendas muy distintas. Cuéntenos de eso. Eh, bueno, a los 18 años, como mucha gente, se gradúa del colegio sin saber muy bien qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, siempre en el colegio tuve una parte muy fuerte en números y en las ciencias y toda la parte física, etcétera, pero también en la parte de ciencias sociales, en historia, en discusión, en relaciones internacionales. Entonces tenía esa dicotomía. Si le preguntaban a mi profesora de historia que iba a estudiar y decía que iba a estudiar ciencias sociales, si le preguntaban a mi profesor de matemática decía que iba a estudiar ingeniería. Entonces tenía, digamos, esas dos ramas. Cuando me gradué empecé en Derecho. Empecé un semestre nada más que estuve antes de irme a estudiar afuera. Parte sabiendo que me iba a estudiar afuera en ese momento para entender un poco cómo era que funcionaba y qué era Derecho, por lo menos un primer semestre de conocimiento.
Y después sí, me fui igual, sin un conocimiento muy claro de qué era lo que quería estudiar en ese momento. Apliqué a un montón de diferentes universidades y terminé en una universidad muy técnica, que sería Georgia Tech. Y entonces ahí no sabía cuál ingeniería y eventualmente caí en ingeniería industrial. Empecé a llevar mis selectivas en economía, simplemente con electivas. Y ya cuando me estaba graduando me di cuenta que se me habían acabado las selectivas y básicamente había cumplido toda la malla curricular para sacar una segunda carrera. Así que terminé con las dos en ese momento. Y hace un posgrado en economía, pero lo hace en Canadá, ¿verdad? Sí, de ahí tenía una... Quería entender mejor la economía. Creía que era una disciplina que podía uno explicarle mejor por cómo funcionaban las cosas. Y sentía que, si bien es cierto, había tenido una educación muy buena, particularmente en la parte de ingeniería y la parte técnica, todavía me faltaba un poco más de conocimiento. Entonces apliqué a McGill a ir a sacar una maestría en economía. Bueno, apliqué a varios lugares, terminé en McGill sacando una maestría en economía, buscando más esa expansión en macroeconomía. Ahí me di cuenta que, si bien es cierto, hay muchísima información y es muy rica la disciplina, tampoco tiene las respuestas que yo estaba buscando. Entonces, en ese proceso me terminé especializando un poco más en econometría y en economía internacional y decidí regresar a lo que sí era un poco más exacto, que era la ingeniería industrial, la investigación de operaciones. De haber buscado un poco la parte macro, volví un poco más a la parte micro, pero ya más enfocado en la parte ingenieril. Entonces apliqué un programa de doctorado. Entonces regresé a Georgia Tech a sacar un doctorado en ingeniería industrial o en investigación de operaciones. Lo comencé y iba bien, pero empecé a sentir que no quería ser profesor, que en este momento necesitaba un poco más de experiencia en el sector privado, es decir, simplemente experiencia práctica y aplicada, que me gustaba resolver los problemas, pero no necesariamente hacer toda la investigación de 3 años para un problema súper, súper, súper específico. Entonces me salí del doctorado, no lo concluí, congelé las materias y todo y terminé, ya había hecho suficiente del programa para tener una segunda maestría. Y entonces de ahí me gradúo y empiezo a trabajar. Eh, Primera compañía con la que trabajo, compañía de software en telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces, a instalar, esto fue antes del iPhone, pero era una compañía que había desarrollado el software que permitía utilizar Internet en los celulares, el protocolo WAP, no sé, a los que se acuerden, fue como el último. Y entonces, me tocó implementarlo en AT&T, en Singular, en Estados Unidos, en las telefónicas grandes, esa parte del software. Pues pasé de eso a eso, fue como mi primer trabajo recién acabado, que es Sí. totalmente diferente de un lado para otro. Mundos diferentes, además viniendo de dos universidades muy prestigiosas, tanto Georgia Tech como McGill, ¿verdad? Una de las universidades más prestigiosas, por supuesto, de Canadá y del mundo. Pero muy interesante este cambio buscando cosas prácticas. Yo le comentaba antes de comenzar que me llamó mucho la atención cuando dice que usted siente una pasión especial por tratar de buscar la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana. Entonces le decía que algunas y algunos de nosotros, ¿verdad? No veníamos con chip de matemática. Entonces eso suena particularmente interesante y de alguna manera curioso, divertido. Sí, creo que eso viene en parte de la aplicación de la investigación de operaciones y fue fundamentalmente lo que me terminó atrayendo. Entonces, uno empieza a aprender técnicas muy avanzadas en optimización, en simulación, en pronosticar, pero en lo que empecé a desarrollar mi carrera es cómo encontraba todas esas técnicas ya avanzadas, muy teóricas, y los problemas en los cuales estaba, a dónde aplicarlos. Entonces, muchas veces, digamos, después de esta que trabajé en telecomunicaciones, trabajé para otra compañía de software como gerente de producto. Entonces, tenía todo un módulo de software de optimización de inventario y optimización de redes. Entonces, ahí estaba utilizando estas técnicas, digamos, de optimización para generar los algoritmos específicos para resolver los problemas prácticos que tenían las compañías. Entonces, era como todo el proceso de desde entender cuál era el problema. Por ejemplo, uno de los problemas que estábamos lidiando era para una compañía que mandaba a reparar neveras y electrodomésticos a las casas, pero era en un camioncito. Y entonces había que hacer todo el análisis para ver cuáles eran las partes que tenía que tener en el camioncito para minimizar la cantidad de veces que tenía que ir. Pero de ahí es límite de partes y límite de volumen. Entonces es un problema matemático para o una solución matemática para un problema muy práctico que se está haciendo. Y entonces haciéndolo bien puede generar muchísimos ingresos. Haciéndolo mal es súper ineficiente. La gente que lo conoce y hace referencia a su trayectoria
dice que para cualquier gobierno, con independencia del signo político, es un lujo tener una persona con su trayectoria, su formación y su inteligencia. Yo sé que a usted no le gusta mucho que le digan eso, pero eso se repite continuamente, por eso lo hago. Pero entonces yo quería preguntarle, bueno, ¿cómo es llegar ahora a la política? Porque uno lo escucha a usted plantear eso, ¿verdad? Entenderá que a mí me cuesta mucho imaginarme esas cosas desde el punto de vista teórico y práctico, pero algo medio entiendo del mundo de la política y no se parece mucho a eso, por no decir que no se parece en nada, es verdad, hay cosas que son producto del día a día, del correr, de ir armando, de cómo se pueda. ¿Cómo se encuentra usted la campaña y qué papel va a tener, si es que va a tener alguno en términos de la organización de la campaña? Sobre todo alguien que, como usted, es especialista en logística. Sí, bueno, he hecho muchísimo, es decir, en logística y todo, pero sí, la política siempre me ha atraído. La campaña municipal pasada, fui el jefe de campaña para la campaña en San José, el Cantón Central de San José. Perdimos, pero llegamos a, creo que fueron como 8.000 votos o 9.000 votos, segundos en el proceso. En esta campaña voy a estar altamente involucrado. Yo veo mi papel como no solo de vocería, sino de acompañamiento a giras, a visitas, a contacto con la gente y con los votantes y con los diferentes sectores. Y después, internamente dentro de la campaña, hay todo un equipo de apoyo para hacer toda la parte operativa y también participar y acompañar en todo ese proceso necesario. Entonces sí veo un rol muy activo en el proceso. Es más, en este momento estoy activamente, antes de hablar con usted, está echándole una última revisada al plan de gobierno del gobernador actual. Sí, dedicado, digamos, tiempo completo a la campaña. Usted ha dejado sus otras actividades para estar en esto. Eh, no he dejado mis otras actividades porque yo no tenía planeado entrar en esto hasta que me llamó Welmer. Tuve la brillante idea en enero de meterme a sacar una tercera maestría y acaba de matricular semestre en agosto 2 cursos. Entonces tengo 2 cursos que estoy en la semana octava de 14 que termino ahora en diciembre. Y es decir, ya he hecho la mitad para terminar abandonándolos. Entonces tengo esos 2 cursos adicionales. Tengo a un hijo que cuido, estoy divorciado, un hijo que cuido la mitad de la semana. Entonces también le dedico tiempo a eso. Claro. Y todavía hay ciertas tareas en el trabajo que todavía estoy manteniendo, porque uno no puede, me parece irresponsable abruptamente dejar todo tirado. Ahora, me parece muy interesante esto, digamos, de la incorporación suya a la campaña, porque pese a su trayectoria y todo lo que nos ha contado, estas cosas, como de ser papá, ¿verdad? Y tener que compartir tiempo con su hijo en condiciones de separación, etcétera, pues lo pone en un contexto de una persona, voy a usar esa palabra entre comillas, normal, o sea, quiero decir, una persona como tantas otras, ¿verdad? Que se enfrenta a estos problemas y que de repente, sobre todo las personas de su edad y más jóvenes, ven con cierto rechazo la política, ¿verdad? Ven, si no con desprecio, al menos con indiferencia, a pesar de lo que está pasando. ¿Cómo analiza usted ese tema, don Sebastián? Bueno, yo nunca he visto con indiferencia la política. Yo me crié con discusiones de políticas en las mesas de mi familia de la cena, particularmente los sábados, donde mi abuelo, que había discusiones muy ricas entre mi abuelo, mis tíos y mi papá de lo que estuviera pasando en ese momento. Me acuerdo de chiquito trabajar en las escuelas ayudando a la gente en el día de las elecciones. Me acuerdo de haber acompañado a mi abuelo a caravanas. Mi abuelo fue, bueno, como bien sabe, Alberto Cañas fue una Claro. figura política muy activa. Entonces me acuerdo también haberlo acompañado a las plazas públicas cuando todavía existían. Entonces siempre hubo, y inclusive en la adolescencia, en el colegio, me acuerdo haber ido a la asamblea los miércoles en la tarde a simplemente a conocer, a ver una de las comisiones por un tiempo. Entonces sí, siempre me ha atraído la política y siempre he sentido una responsabilidad de tratar de trabajar por el país. Si bien es cierto, viví mucho tiempo fuera del país, estuve desde que me fui en el 2000 hasta como el 2012 que volví, 2013 ya más permanentemente, entonces ahí hay un poco de limitación de estar más activo, pero sí he tratado de involucrarme porque también considero que es una responsabilidad de todos, es decir, el país no se construye por una persona, el país se construye por todos los que estamos involucrados. Y si pocos colaboramos
pocos construimos y el país no logra construir. Y esto es independiente de la ideología, de lo que uno piense, de cuál es la opinión que uno tenga. Yo creo que entre más nos involucremos, aunque difiramos, pero que nos involucremos y discutamos y construyamos juntos, mejor vamos a tener el país. Ahora, don Sebastián, muy interesante esto que usted nos plantea. No solo porque le ha gustado la política, como nos dice desde siempre, claro, en ese contexto familiar era difícil que no, pero a veces pasa, que hay gente que nace en esos contextos y no quiere saber del tema. Usted afortunadamente le ha gustado. Pero, ¿cómo ve a la gente de su generación? Y de ahí para abajo, sobre todo en términos de este tema. Hay mucha gente que está más interesada en dedicarse a su carrera profesional y poco a la política. Eh, en mi generación, yo creo que es una generación más activa que la generación que estuvo arriba de nosotros. Creo que dos generaciones arriba de la mía, yo tengo 39 años, entonces estoy así como en ese, digamos, soy el primero de las generaciones de los millennials, creo que de lo que cae. Eh, la anterior disfrutó los frutos de lo que hicieron la generación de mis abuelos, que construyeron las bases de la democracia y del país. Eh, claro, esto es con excepciones. Y siento que entonces ya mi generación, viendo ese vacío, está involucrándose más activamente. Y de ahí para abajo. Yo creo que cada vez más tenemos una juventud más consciente y más activista en los temas políticos que les interesan. Que si bien es cierto, no vamos a hablar de que gente de 20 años esté asumiendo cargos políticos, pero sí los veo interesados con temas en particulares de su día a día, dentro de lo que les afecta a ellos, que eso eventualmente se va a convertir en liderazgos que puedan asumir los cargos políticos. Bueno, eso además creo yo es muy esperanzador, sobre todo viniendo de alguien joven que lo perciba así, pero también mucho tiene que ver con el resultado de las cosas, con lograr que las cosas se hagan, ¿verdad? Y muchas veces, usted que ya estuvo en la función pública sabe que las dificultades, no importa cuáles, hacen que determinados proyectos se atrasen o nunca se realicen. Usted posteaba un día diciendo, han pasado, no recuerdo en ese momento, 5 años, no sé cuánto, desde que las cosas estaban listas, ¿verdad? A punto de salir del horno y no fue que se quemaron, fue que nunca prendió el horno. ¿Cómo ve eso? Sí, la política es el ambiente más frustrante en el que he estado, pero también el que más satisfacción me ha generado. Es una cuestión de extremos. Es una frustración absoluta lo difícil que es muchas veces poder lograr cosas, que ver que trabajos muy arduos para impulsar un proyecto de repente mueren en el tiempo, pero también es enormemente satisfactorio ver cuando uno está trabajando y ver que le ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, esa dicotomía de esa satisfacción tan grande con esa frustración, y es esa satisfacción que logra opacar esa frustración para poder seguir adelante y seguir involucrado. Entonces, a la hora de meterse, hay que enfocarse en eso y minimizar las frustraciones que se generan, porque la satisfacción ocurre poco y las frustraciones son constantes. Pero ese poco hay que recordarlo y tenerlo muy claro que ese es el norte en el que nos quiere trabajar. Me interesa preguntarle precisamente cuál sería ese norte en caso de llegar al gobierno, pero antes de eso hay que ganar la campaña para poder llegar al gobierno, ¿verdad? Pequeño detalle. ¿Cómo Pequeñísimo. ve, exacto, cómo ve usted? Yo sé que el tema de las encuestas ha estado muy en discusión, pero ¿cómo ve usted las posibilidades reales del PAC de ganar un tercer gobierno? Cosa que hasta ahora no ha ocurrido después de la fundación de la Segunda República. Bueno, no han ocurrido muchas cosas desde la fundación de la Segunda República. Usted tiene mucha razón, eso es cierto. Entonces, no necesariamente la historia vaya a predecir qué es el futuro. Si nosotros vemos el estado en las encuestas, digamos la del CIEP, estamos en una posición mejor de lo que estábamos hace 4 años, en posicionamiento, digamos, de parte del partido. Entonces, lo que me hace pensar que estamos empezando de un piso más consolidado. Creo que el electorado costarricense se determina en finales de enero con los debates, inclusive un porcentaje grande del mismo día de la urna, que termina siendo más un voto emocional que un voto racional de lo que termina ocurriendo. Y esa es la tarea que tenemos, el de llevar nuestro mensaje a ese electorado no definido. No es perseguir los votos duros de los otros partidos, porque esos son votos duros
que no van a ser votos nuestros, sino es perseguir a ese electorado que está desencantado con la política, que está frustrado, que no ve, no tiene esperanza y no ve cómo es que el siguiente gobierno va a hacerle su vida mejor. Y entonces llevarles ese mensaje de que nosotros sí podemos ayudarles a mejorar, que nosotros tenemos como visión mejorar la situación de todos los costarricenses, que buscamos una sociedad en la que todos nos podamos desenvolver y buscar nuestra propia felicidad. Hablando de emociones, don Sebastián, el partido, producto del proceso de convención interna, como es usual en todos los partidos que realizan una convención, aun cuando no las hacen, inclusive en las asambleas siempre queda gente resentida, pero pareciera que en el proceso de convención el resentimiento se hizo un poco más grande. ¿Han podido avanzar en unificar al partido de cara a lo que viene o cómo ve usted eso? Todos los procesos de convención son desgastantes. Desafortunadamente en política unos ganan y otros pierden. No es un proceso que sea fácil. Pero desde el final de la convención hemos venido trabajando en un proceso de unir de regreso al partido. Yo soy fiel creyente que las diferencias que podemos tener internas son muchísimo menores que las diferencias que tenemos con los otros partidos y que al final de cuentas todos estamos trabajando para el mismo norte y concordamos en la visión de Costa Rica internamente, lo cual facilita ese proceso de unión porque al final todos tenemos un sentimiento de patriotismo, de tratar de querer mejorar Costa Rica y una visión general unificada en ese sentido. Si usted recién se suma a esta conversación, les recuerdo que estamos hoy conversando gratamente con el ingeniero Sebastián Urbina, ingeniero industrial y economista, candidato a segundo vicepresidente de la República por el Partido de Acción Ciudadana, compañero de fórmula de don Welmer Ramos y de doña Emilia Molina, que hoy nos honra con su participación. Don Sebastián, ¿cómo vislumbra usted? Yo sé que es pronto, pero en estas cosas es pronto y a la vez no. El tema de la posible conformación de la Asamblea. ¿Cuál es su expectativa? El Partido de Acción Ciudadana tiene hoy 10 diputados y diputadas, habiendo ganado el Poder Ejecutivo. Alguna gente cree que eso podría disminuir, mantenerse o disminuir, difícilmente crecer. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo soy optimista y espero que podamos construir la fracción. Tenemos unos candidatos a diputados muy buenos que van a aportar enormemente al país. Sí veo que hay muchísimos partidos, hay muchísima gente que está aspirando a las diputaciones. Espero que eso nos lleve a un incremento en la fragmentación de la asamblea. Una asamblea con 20 partidos no es funcional. Entonces sí me preocupa que terminemos en esa situación, pero espero que no sea el caso. Ahora bien, sin duda, el tema de la crisis por la pandemia es un desafío enorme, ¿verdad? Para el cual, pues, con el que nadie contaba, ¿verdad? Y de repente apareció en el horizonte y se volvió una cosa muy complicada. En esa materia y a partir de ahí en todas las demás, ¿cómo ve usted los desafíos de la próxima administración? Bueno, yo veo que este gobierno ha hecho una labor excepcional en el manejo de la pandemia. Eh, ya estamos llegando a un nivel en el que hay que ir a buscar a la gente a vacunar. Eh, ya cada vez más siento que estamos llegando a ese punto donde podemos visualizar una vida después de la pandemia, post pandemia, en ese sentido. Pero aún así hay mucho que reconstruir. Venimos con un crecimiento económico. Estaba viendo el otro día que ya los turistas de Estados Unidos para septiembre de este año alcanzaron el 93% del que teníamos el 2019. Nuestras exportaciones están creciendo. Entonces hay indicadores que ya vamos en un proceso de recuperación, pero tenemos que asegurarnos que esa recuperación no esté solo limitada al sector exportador y al sector turista, sino que bien que podamos recuperar todos los sectores de la sociedad, porque si bien son fuentes de empleos importantes, no es de la totalidad. Entonces tenemos que resguardar que no haya un disparo de la desigualdad de lo que viene el próximo año. Tenemos un tema súper complicado con la educación. Esencialmente hemos tenido 2 años desde las huelgas en el 2019 y después todo el producto de la virtualidad educativa. Un desafío muy grande de no perder esas generaciones, de cómo es que vamos a lograr poder apalancar tecnología, capacitaciones, todo un proceso para poder educar
a esos estudiantes y que puedan desenvolverse y crecer a como ellos quieran, ¿verdad? Y volverse gente productiva de la sociedad y que se puedan desenvolver y llegar a su propia felicidad. No cabe duda que ese es un tema capital, ¿verdad? Con un desafío gigantesco. Eh, y no es sencillo, porque hay un rezago enorme, ¿verdad? O sea, en alguna forma, como usted bien lo plantea, casi que tenemos 2 años de estar en pausa en el sistema educativo, al menos en el sistema educativo público, reconociendo los esfuerzos que han hecho las autoridades del ministerio en muchos campos y que igual tuvieron que tomar en curva, ¿verdad? Lo que venía. Pero ciertamente hay que dar el paso y salir de ahí. Hay una preocupación enorme. Pese a los avances en la vacunación, como usted lo ha señalado, sigue habiendo reservas, el sector productivo, el sector empresarial aún, como es usual, no está del todo satisfecho, pero también en el ámbito educativo, ¿verdad? Porque sabemos que no todo el mundo puede recibir clases a distancia, por las razones ya conocidas, y todavía las condiciones de regreso paulatino se han dificultado. Visualizándose ustedes ya como parte del gabinete de don Welmer y en el gobierno, si usted le preguntaran, bueno, ¿por dónde arrancar en el tema educativo? Usted ha mencionado cosas de tecnología, ¿qué harían? Yo creo que la parte del sistema educativo, y estamos hablando muy específicamente del sector público, el sector privado es otro tema aparte, hay varias cosas en las que hay que terminar así abordando. Hay que resolver este tema de qué es lo que vamos a hacer con este grupo de estudiantes que ha perdido estos 2 años, de arriba para abajo. Y esto es un proceso, digamos, que hay que involucrar a los maestros, a los educadores y armar una propuesta consensuada de cómo vamos a hacer. Creo que también hay que garantizar que los días sean completos, ¿verdad? En muchos casos no tenemos días completos. Hay escuelas donde llegan a las 7 y se van a las 10 porque el comedor está cerrado. Hay muchos problemas así generalizados, entonces poder tener jornadas completas. Hay que buscar de dotar los recursos correctos a las escuelas, libros, capacidades tecnológicas, internet, etcétera. Pero de las cosas más básicas de poder tener libros para que los estudiantes puedan leer, digamos así, ya cosas más inmediatas. También hay que pensar a un más largo plazo de la educación infantil y preescolar, que es fundamental para el desarrollo de cualquier estudiante, es decir, en muchísimos estudios. Claro, esto es un impacto a 20 años, pero no hay que dejar la visión de cómo es que queremos estar en 20 años para solo enfocarse en qué es lo que queremos hacer en estos 2 años, sino hay que seguir construyendo y reforzando las fundaciones que han sido la educación, y el MEP es uno de los pilares más importantes del país. Ahora, el tema de la reactivación económica y el tema de la crisis fiscal, usted como economista los comprende muy bien y además son desafíos que, sin importar quién gane, van a seguir ahí esperando. ¿Qué vislumbra usted en esos dos campos? Bueno, según tengo entendido, revisaron las cifras de crecimiento económico a 4.7 este año. Entonces ya, para mí, una cifra de crecimiento de 4.7 del PIB para un año, eso es crecimiento económico. Vamos a ver, eso no es suficiente para poder, es decir, llegar al nivel que queremos, pero es de las cifras más altas de crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Claro, eso también es producto de que tuvimos un bajonazo el año pasado. Enorme. Sí, en realidad más fue una falta de crecimiento que un Correcto. bajonazo en el PIB, y entonces es más fácil subir de un punto más bajo, ¿verdad? De recuperarse. Pero esa es esperanzador. Hay que continuarlo. Hay que continuar con la inversión en obra pública. Hay que buscar la eficiencia en el gasto y que el gasto del gobierno esté enfocado en multiplicadores productivos de la sociedad, mientras el sector privado sigue creciendo, y en ese momento poder ya volver a un estado sostenible. Hay que buscar cómo es que incentivamos ese crecimiento. Como le dije, es importantísimo la parte de la desigualdad, pero entonces hay que pensar, ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer para disminución de trámites, digitalización de procesos, facilitación de creación de empresas, de exportación? ¿Cómo podemos llevar a más empresas, particularmente a las empresas medianas y pequeñas, que han sido de las más vulnerables en todo este proceso, a que puedan consolidarse y poder aumentar el empleo y aumentar la actividad económica general? Ahora bien,
dentro de ese planteamiento que usted hace, hay un sector importante de gente que o está en la pobreza, dadas determinadas condiciones particulares, o bien, no estándolo, digamos, estrictamente, de alguna manera están muy cerca o muy próximas, dado los problemas de empleo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo atender a esa gente? Que no la podemos convertir de la noche a la mañana en empresarios o emprendedores. Sí, bueno, ingenieros. No, Exacto. lo tengo clarísimo. No, es decir, las estrategias son diferentes entre todos. Nosotros necesitamos un proceso, digamos, para poder capacitar y generar los empleos correspondientes para que ellos puedan desarrollarse. Y eso viene desde el proceso de la INA, del INA, de capacitaciones, de la generación de técnicos y esa parte de entrenamiento, hasta la consolidación de los programas sociales que tenemos para garantizar que en ese proceso en el que encuentran el trabajo y se van a desarrollar, no caigan en pobreza extrema. Es decir, que los niños sigan en la escuela, que no la abandonen, que tengan suficiente alimento todos y no tengamos problemas de nutrición, que tengan acceso al sistema de salud y puedan mantenerse saludables. Entonces hay que garantizar y el Estado costarricense se ha basado en esa capacidad de poder garantizar una vida mínima y tratar de ahí continuarlos y llegar así a darle las herramientas para que ellos puedan autosuperarse. En temas de ciencia y tecnología, usted que es un especialista en esa área también, Costa Rica tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología que con costos tiene, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ha logrado muchísimas cosas, pero todavía falta mucho por hacer. ¿Cómo piensa usted debe ser el desarrollo en esa materia? Yo creo que hay varias cosas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha enfocado mucho en lo que sea, digamos, política pública tecnológica. Yo creo que el Ministerio de Tecnología también tiene que expandirse y pensar en política pública de gobierno, ¿verdad? Y cuál es en la transformación digital y qué es lo que estamos haciendo y definir esa estrategia al interno, no solo al externo. También tiene que tomar roles más importantes, digamos, en definir discusiones macro. Por ejemplo, hace varios años había de todo lo de los vehículos sin conductor, ¿verdad? No había regulación en ninguna parte del mundo específicamente cómo poder hacerlo. Nosotros no tratamos de generar esa regulación, pero creo que es importante que, digamos, el Ministerio de Tecnología esté pendiente de qué es lo que está pasando para tratar de atraer esas innovaciones, que si bien es cierto, en San Francisco no pueden hacerlo, entonces que vengan para acá. Al final de cuentas lo hicieron en Phoenix, en Arizona, fue la que se movió más rápido y entre los contactos y luego. Entonces sí creo que tiene que llevar también el Ministerio de Ciencia y Tecnología esa batuta de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo ir direccionando la política pública en anticipación de la creación de estas tecnologías y para facilitar ese tipo de innovación y no ser una cuestión post de, uy, ya llegó y ahora cómo nos ajustamos a ella. Claro. Entonces, de cierta forma, tiene que tener una visión futurista de, es decir, bueno, estemos esta tecnología, pero no apenas está desarrollándose, tal vez en 10 años logremos hacerla. Bueno, ya vamos pensando de cómo cae nuestra estructura en ese proceso. Y creo que le ha faltado muchas veces. Ha sido más reactivo que propositivo. Usted menciona con esto, o a partir de lo que menciona, un tema que me parece muy interesante. Algunos de sus competidores, particularmente un candidato, dice que él es la persona que más experiencia tiene, ¿verdad? En contactos internacionales, en saber qué es lo que pasa en el mundo y tal. Pero bueno, sin lugar a duda, usted tiene un bagaje internacional, no solo por su formación profesional, sino por el trabajo con grandes empresas, con muchas de esas que, diga, para usar sus palabras, están inventando el futuro, ¿verdad? ¿Cómo empatar en la práctica, porque usted está consciente de las limitaciones que tiene la gestión pública, eso con el día a día del gobierno? O sea, pensando en su rol, ¿cómo convertirlo, si fuera usted el segundo vicepresidente de la República, cómo convertir eso en un dínamo que logre echar a andar lo que hace falta? Hay que entender qué es lo que están hablando. Es decir, muchas veces en mi vida actual me he reunido con los gerentes de innovación, los Chief Information Officers, CIOs entre las compañías más grandes del mundo, para hablar cuáles son las tendencias. Mucho está enfocado en la parte operativa. Y es estar consciente de eso. Y muchas veces ese nivel de innovación
se limita por diferentes razones. Hay ciertas que son regulatorias y entonces esas son las que hay que lograr identificar cuáles son las compañías a nivel mundial que están tratando de innovar y llegar a decirles, hey, por cierto, entendemos que usted quiere hacer entrega de drones, por ejemplo, ¿verdad? Entrega de productos por medio de drones. Pero en todas partes usted tiene una limitación de que no puede subirlo a tal parte, tiene que estar a ojo de vista el dron o lo que sea. Bueno, vengamos aquí, escojamos una zona, limitémosla y generemos ese tema. O criptomonedas. Todavía no sabemos qué es lo que cómo es que vamos a terminar y parte de la regulación de parte de las criptomonedas. Bueno, entonces creemos un espacio regulado, supervisado y todo, donde empecemos a tratar de innovar y ver, y en conjunto desarrollemos la regulación que permita que es lo que termine funcionando. No lo dejemos a la libre, pero tampoco empecemos con una prohibición completa, sino acompañemos la innovación que esté hablando, apalanquemos esta visión regulatoria para traer esas tecnologías y desarrollarlas en conjunto y de una vez nosotros apalancarlos. Una de las cosas más interesantes que me he enterado, bueno, ya hace varios años, es que nosotros somos uno de los países que más usa apps. Es un excelente lugar para tener una app y a ver cómo termina funcionando, porque no sé, los ticos como que somos muy dispuestos a tratar las nuevas. Entonces, apalancar ese tipo de cosas. Igual investigaciones científicas en la caja. Yo creo que deberíamos ver cómo poder impulsarlas y desarrollarlas y apalancar la infraestructura que tenemos para traer ese tipo de investigación y desarrollo. Ahora, don Sebastián, esto que suena muy interesante, que suena muy bien, ¿verdad? Muy atractivo desde el punto de vista de lo que se puede hacer. No solo tiene toda esta complejidad operativa y logística, que le voy a explicar yo a ustedes, o que es especialista en esos temas, pero también tiene un asunto de voluntad política, ¿verdad? ¿Cómo ha planteado, cómo ha sido recibido este enfoque al interior del partido y especialmente por el candidato? El candidato, bueno, don Welmer, hemos hablado mucho y él tiene un enfoque muy grande de tratar de impulsar el desarrollo del país, de disminuir la desigualdad y de tratar de mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, desde cuando me llamó, en ese momento estamos hablando más de parte de transportes y de movilidad, que no hemos hablado de esos temas. Sí, ya vamos a pero eso. sí, pero sí, me llegó a decir, lo quiero ahí en la primera línea, impulsando políticas públicas y desarrollo del país. Claro, ok. Ahora usted mencionaba transportes y movilidad. Ese sin duda es un gran tema. Y no quise empezar por ahí porque si no se nos hubiera ido toda la entrevista hablando de eso, sin duda, pero no quiero dejar de mencionarlo. Usted fue un viceministro muy proactivo en ese tema y vino con una posición muy disruptiva que generó, por supuesto, como era de esperar, de puntos de vista encontrados con los sectores y demás, pero que finalmente pues se avanzó en algunas cosas y en otras no. Yo tuve una vez la oportunidad de escucharlo explicando, por ejemplo, por qué el transporte inteligente en una ciudad inteligente, ¿verdad? Y qué era inteligente hacer y qué no en relación con las cosas, que no solo es tecnología. Usted lo explicaba muy bien. Ya usted estuvo ahí, ya sabe cuáles son las limitaciones más allá de lo conceptual, más allá de lo tecnológico. ¿Cómo lo ve hoy y por dónde empezaría? No digo usted haciéndose cargo, pero digamos, dando las grandes directrices desde la presidencia. Sí, bueno, mucho va a depender de qué pasa en este momento, ¿verdad? Se trataron de robar las concesiones, como que no se renovaron bien, hay un recurso de revocatoria que planteó la Defensoría, entonces ahí hay un poquito de incertidumbre que va a definir qué podemos hacer nosotros en mayo. Pero asumiendo que ya sea o porque las concesiones se caen y terminan todos permisionarios, o no se caen, pero tienen un contrato que permite implementar las políticas públicas, partiendo de ese hecho, ¿verdad? Porque si sí, no es claro. eso, hay que ver cuál es la camisa de fuerza en la que estamos. En la que estamos. Entonces, lo que le corresponde es al Consejo de Transporte Público determinar las políticas con los autobuses. Y esto tiene que ser en coordinación con el tren, con la movilidad y con la peatonización. Entonces, es verlo desde un punto de vista holístico de toda la movilidad en general. Nosotros tenemos que dejar de ser un sistema radial concéntrico en el que todos los buses vienen a San José, a pasar a un sistema que lleve a las personas donde quieren ir. Si yo quiero ir de Desamparados a Heredia y hay un montón de gente que quiere hacer el mismo recorrido, que hay un bus que lo lleva a uno de Desamparados a Heredia. No tiene sentido que un bus lleno llegue a San José, se bajen todos los de ese bus y se monten en otro bus lleno para ir a Heredia, ¿verdad?
Es ilógico, pero nuestra realidad es como lo que tenemos en este momento. Entonces hay que hacer un cambio de planificación basado en origen y destino. De la misma forma hay que pensar en una integración tarifaria. En estos momentos, básicamente, con excepciones, principalmente en zonas rurales o trayectos largos, nos cobran por montarnos al bus. Ujú. Vayamos lo que vayamos. Sí, Y vayamos entonces, a la primera parada o todo el trayecto. sí, y entonces es muy factible que digamos, puedo llegar más rápido con 2 buses, Ujú. pero termino cogiendo solo un bus porque es más barato. Eso no tiene sentido. Nosotros necesitamos tener una integración tarifaria donde se esté cobrando por recorrido, no por Ujú. simplemente por bus montado, digamos, en Ujú. ese sentido. Eso se logra con una integración de pago electrónico y un movimiento a que la totalidad de los pasajes sean por medio de pago electrónico. Ahora, el tema del tren, ¿verdad? Que ha dado una discusión enorme. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Yo creo que hay que construir el tren. Ujú. En general, la propuesta que se ha consolidado y ha sido ampliamente revisada a mí me parece una propuesta sólida. Hay decisiones políticas que se pueden llegar así a discutir, como por ejemplo si se licita todas las fases de un solo o licitamos una fase primero u otra, o si empezamos con todos los vagones que necesitamos para los primeros 10 años o empezamos solo por un año y vamos comprándolos a poquitos, pero esas son para Ujú. mí discusiones casi que es mejor discutirlas una vez adjudicado o dejarlas abiertas para que los oferentes hagan sus propuestas específicas. Pero en general, para mí, esa transformación de movilidad por medio del tren me parece fundamental para poder lograr una transformación general del sistema, un catalizador. O sea, se necesita primero el tren para poder avanzar en la No, otra no transformación. diría que necesita primero el tren. Ujú. Se puede avanzar sin el tren, pero el tren es un catalizador de la transformación de movilidad. Ok, ok. Y en términos de consumo de energía, ¿verdad? Se ha hablado mucho del interés de migrar, por ejemplo, a buses de consumo más limpio. ¿Cómo Sí. ves eso? A mí me parece bien. Cuando nosotros estábamos impulsando el movimiento, digamos, a euros más altos. Euro es una métrica europea Ujú. de la contaminación. Entonces metimos Euro 4 y Euro 5 en los contratos, cuando renovamos en su momento, conforme la gasolina entrando. Ahora estamos más ya pensando en términos de movilidad eléctrica. No estoy seguro que funcione en absolutamente la totalidad de las rutas. Digamos, de aquí a Peñas Blancas o a Paso Canoas, es posible que no tenga sentido pasar en este momento hasta que la tecnología mejore. Pero eso cambia tan rápido que puede que lo estoy diciendo ahora y Ujú. mañana hay un anuncio que sí se pueda llegar a hacer. Pero sí, yo creo que hay que verlo desde un punto de vista ambiental y de sostenibilidad y también conscientes de los costos, porque tampoco es que tenemos una población que pueda aceptar una duplicación de tarifas para Ujú. poder pagar buses eléctricos en todas partes, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que ser conscientes de cómo los precios se están generando, cómo los vamos a financiar y cómo hacer ese impacto en la tarifa conforme vamos haciendo esa transición. No puede ser esto simplemente un capricho ambiental. Esto tiene que ser una transformación estratégica del país, consciente del impacto que está teniendo en nuestras clases más vulnerables. Los usuarios de transporte público son entre los usuarios más vulnerables que tenemos. Ujú. Sí, y efectivamente, como usted bien lo señala, la gente no está dispuesta a que prácticamente el mismo servicio sea más caro solo porque el bus es eléctrico. Digamos, desde el Exacto. punto de vista del usuario no hace ningún sentido. Entonces, para mí, el inicio de cualquier política de transporte público inicia pensando en el usuario. Ujú. Y de ahí vamos construyendo todo el proceso del sistema que se está haciendo. Pero nunca hay que perder de vista que el objetivo del transporte público es mejorarle la calidad de vida a las personas. Y esa calidad de vida tiene muchas facetas, desde la comodidad del transporte hasta el tiempo de recorrido que se está haciendo y la tarifa que se está pagando. La incorporación de tecnología muy avanzada ha servido para cosas que en algún momento, ¿verdad? Eran impensables. Usted da una explicación sobre eso, digamos, en el aviso, por ejemplo, de accidentes, de cierres, de todo este tipo de cosas que de alguna manera deberían ofrecernos información que pueda tratar de optimizar de alguna forma los desplazamientos, ¿verdad? Pero en el caso del transporte público, salvo algunas excepciones, las rutas están fijadas, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Hay dentro de esa concepción algo que permita, como se ha hablado, tener puntos particulares de llegada y
transformación, como en algunas ciudades, ¿verdad? Que hay unidades más pequeñas, no sé, ¿cómo se Sí, puede claro. ver? Es decir, las rutas están fijadas porque no se han cambiado, pero Correcto, no es como que están fijadas porque no se en pueden cambiar. piedra. Sí. Como la línea del tren, que la línea del tren Ajá, es muy difícil cambiarla, pero ajá. cambiar por dónde pasan los buses no es tan difícil. Por eso es lo que digo de la transformación, digamos, de la movilidad en ese sentido, cuando entrenamos en mayo, a que no sea simplemente una cuestión concéntrica, sino basada en las necesidades de origen y destino. Eso tiene que llevar una transformación de los buses, el tamaño de los buses y por dónde están pasando y dónde están las paradas. Pero esa transformación va a depender de lo que esté pasando en este momento, porque Ujú. es decir, estamos en un proceso de transición de las concesiones y no sé en dónde vamos a salir. Estas ideas en general que usted ha planteado, no me refiero a alguna en particular, algunas de ellas podrían requerir de aprobación legislativa. ¿Cómo ve usted ese escenario en términos de negociación política? Si estuviéramos frente a eso, yo sé que no han sido electas las personas, estamos especulando con demasiadas variables juntas, pero supóngase que le toca un escenario poco prometedor en términos de multiplicidad de agentes. ¿Cómo lo Bueno, enfrentaría usted? podríamos ver inclusive que hace 4 años había un escenario muy poco prometedor con el plan fiscal. Y este gobierno logró implementar las políticas necesarias a pesar de que múltiples gobiernos anteriores habían intentado y lo habían fallado, a pesar de tener una minoría en Congreso. Entonces, si bien es cierto, puede existir una fragmentación, yo creo que al final de cuentas, aún los rivales políticos de otros partidos fundamentalmente quieren ver una Costa Rica mejor. Especialmente en los primeros años hay un sentimiento de patriotismo importante que permitirá el diálogo necesario para poder implementar políticas que todos sabemos que tienen que implementarse, políticas no controversiales. Empezamos, don Sebastián, hablando de su formación, pero no le he preguntado cómo es personalmente don Sebastián Urbina y no quisiera dejarlo pasar antes de irse. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo es usted como persona, como jefe, como compañero de trabajo, como amigo? Eh, Pucha, qué difícil. Eso es casi que preguntárselo a mis amigos, porque a mí me gusta pensar que soy un buen amigo, pero tal vez haya Bueno, alguno que piense diferente. pero vamos a Eh, asumir que sí. sí, sí, sí. Eh, no, yo, colaborador, yo estoy pendiente de qué es lo que está pasando. Sí ayudo cuando se necesita. En el trabajo no soy el tipo de jefe que está encima de todos los días para saber qué es lo que está pasando, sino soy más alguien que cree en contratar a la mejor gente y después dejarlos hacer. Y después, en vez de llegar a decirles, hágame esto, es si no, construyamos una visión juntos y déjeme ayudarle para que podamos ejecutar la visión. Digamos, eso es más así como lo que he aprendido de mis jefes y lo que he visto funcionar, que, que hay que confiar en el equipo de uno, en lo que está haciendo. Y hay que construir esa visión y tener ese nivel de comunicación y entender por se tomó esta decisión por esto, se tomó esta decisión para otro, para poder generar esa cohesión de equipo. Entonces usted también es un buen negociador, o sea, no tiene problemas para desarrollar negociaciones con los de la otra acera. Pues yo estoy dispuesto a escuchar y buscar así a llegar a los consensos. Hay veces me han dicho de que termino tratando de llegar a decir mi posición, pero yo creo que eso es más simplemente porque eh, doy mi punto de vista en los momentos de discusiones y después tratar de llegar así a un punto de unión. El tiempo se nos acaba, don Sebastián. Yo creo que ha sido una conversación muy provechosa, muy enriquecedora, pero antes de terminar, yo quisiera que usted pueda dirigir un mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan con su visión y cerrando, por lo menos por ahora, esta conversación. Yo creo que de lo más importante es involucrarse en la política, estar consciente de lo que está pasando en el país. Yo no espero que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo. Tampoco estoy esperando que todo el mundo esté en desacuerdo. Todos tenemos nuestros puntos de vista, pero creo que lo más importante es involucrarse, es participar, es salir a votar, es entender que el país se construye participando, no simplemente viendo y quejándose. Y entre más participemos, entre más construyamos juntos, más vamos a poder tener una sociedad en la que todos nos podamos desenvolver y a final de cuentas
lo que todos queremos y lo que yo veo como es ideal es tener una sociedad en la que todos podamos buscar y desenvolvernos y crear nuestra propia felicidad y así poder llegar a vivir. Y eso solo se logra con una pluralidad de posiciones y que mucha gente se involucre en los procesos. Usted lo ha escuchado, lo ha visto. Él es el ingeniero Sebastián Urbina Cañas, candidato a segundo vicepresidente de la República por el Partido de Acción Ciudadana en la fórmula que acompaña a don Welmer Ramos y a doña Emilia Molina. Don Sebastián, ha sido un gran gusto poder conversar con usted y sobre todo agradecerle la franqueza, la disposición, el tiempo y esperamos que no sea la única vez. Esperamos volver a conversar muchas veces sobre muchos temas. Cuando quiera. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, gracias a todas y a todos y les esperamos la semana próxima aquí en Voces por Media Calle. Buenas noches.